un ciclo de formaciones digitales. Esta fue la última de las que hicimos. La semana pasada hicimos una de Stata, después una de Power BI también el miércoles, y hoy estamos hablando con el de Estudio. Entonces lo que le queríamos contar es básicamente que estas actividades y otras más las estamos organizando de parte de Variable Independiente. Somos una agrupación estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas y nos pensamos como una red de estudiantes. ¿Y esto qué significa? Que todo esto que hacemos es 100% autofinanciado, no nos banca ningún partido externo y las actividades estas que organizamos están hechas totalmente a pulmón por compañeros y compañeras que por su experiencia profesional y académica aprendieron herramientas que queremos divulgar para la formación de nuevos profesionales. No, en este sentido también le quiero agradecer acá a Tommy, que es bien flamante licenciado de Economía. Hace un par de semanas se recibió. Por bueno, tomarse el tiempo de su vida personal un lunes a las 7 de la tarde para dar este curso. Completamente a don Orenma. Él no le pagamos nada, lamentablemente. Capaz le digo una vidra. Ahí le ponemos el incentivo. Eh, pero bueno, para cerrar y para ya dejarles con lo que vinieron a ver, los queremos invitar a seguirnos en nuestras redes. Después les voy a pasar los links a nuestro Instagram, a nuestro canal de YouTube, donde van a estar las grabaciones, y bueno, un canal de WhatsApp donde nos puedan charlar. Para nada, seguirnos y estar al tanto de las próximas actividades que organicemos. En ese sentido, bueno, tuvimos llegada con las formaciones digitales. Y bueno, obviamente hay varias plataformas que quedaron afuera, como podría ser Excel, por ejemplo. Python nos quedó pendiente, lo queríamos organizar, pero justo tuvimos unos inconvenientes. Y también si tienen alguna sugerencia, están súper invitados a escribirnos. Pero bueno, sin más preámbulos, adelante, Tommy. Buenísimo. Bueno, gracias, Yusef. Yo voy a estar acá igual. Dale, obvio. Bueno, largamos. Les voy a compartir pantalla. A ver, un segundo. Vos anda confirmando de Yusef también si se ve bien, etcétera. Sí, total. Buenísimo. Bien, Ahí se ve. perfecto. Bueno, primero que nada quería empezar una introducción muy breve de qué se trata R. Somos pocos hoy, pero si alguno puede abrir el micrófono o mandar por el chat, si, nada, me gustaría saber si tienen alguna experiencia programando, si manejan, no sé, algún otro lenguaje, qué saben de R. Si están acá, imagino que es porque lo han oído nombrar. Eh, pero en general, R se usa mucho en todo lo que es ciencias sociales, en economía lo usamos mucho, porque es un lenguaje que está orientado, a diferencia de otros lenguajes como puede ser, no sé, los típicos que uno escucha de Python, C++, no sé, hay 10 millones de lenguajes de programación. R lo que tiene es que está bastante enfocado a todo lo que es la estadística. Ese es como uno de los fuertes de R. Y lo que tuvo en el tiempo es que se fue generando toda una comunidad de personas en torno a R, por lo general muchas que se dedican a las ciencias sociales, o que trabajan en empresas, o etcétera, que usan R asiduamente a diario y que van incorporando cosas al código. Entonces, nada, ahí la presentación un poco les hablo de eso. Es un lenguaje que se usa para procesar y analizar datos estadísticos y también, bueno, un montón de otras cosas más. Graficar, todo lo que es econometría, todo ese tipo de laburo estadístico y de datos se maneja muy bien con R. eh, y bueno, está, por un lado tenemos R base, que es el lenguaje básico, digamos, de donde nace todo, y a ese lenguaje de R base se le han ido sumando diferentes aportes, diferentes contenidos extra, que es lo que se llama paquetes o librerías, y que por lo general es simplemente gente que codea, que programa estas librerías y que le va sumando al lenguaje base nuevas funciones. Entonces, acá, no sé si se va a poder ver desde... Sí, perfecto. Ahí está. Bueno, acá les puse un par de los links de descarga, los mandamos por el grupo, los tienen ahí a mano. Pero por un lado, este CRAN o R Project es como la página base donde está el lenguaje base. Tienen que descargarlo según su sistema operativo. Descargan acá, lo corren. Y después, por otro lado, una cosa es el lenguaje, otra cosa es dónde trabajamos con el lenguaje. Si alguno acá tiene experiencia programando, habrá escuchado hablar de Visual Studio, por ejemplo. En nuestro caso en particular, y para R, el que se suele usar mucho se llama RStudio. Y básicamente lo que hace RStudio es
darnos un marco o un entorno de trabajo cómodo para elaborar el lenguaje. Y bueno, acá también les dejé la página, ese te dice POSIT Download RStudio. Y acá, bueno, lo mismo, buscan su sistema operativo, en este caso el mío es Windows, descargan RStudio, lo corren, lo ejecutan y van a tener una pantalla tal como esto que ven acá. Y les quería, antes de largar ya con la programación, les quería mostrar un poco qué es lo que van a estar viendo, porque como cualquier programa que uno empieza, el otro día de haber pasado con Stata, uno se enfrenta a una de estas pantallas y no sabe muy bien de qué se trata, qué está viendo. Entonces, en general van a ver que hay cuatro cuadros distintos. Ahora lo vamos a ir viendo, pero les muestro como un primer ejemplo. Por un lado, tienen en este primer cuadro, tienen todo lo que son los scripts propiamente dichos. Acá es donde vamos a escribir nuestro código, en la parte de arriba a la izquierda. Tienen estas solapas, que lo que representan las solapas es cada uno de los archivos en los que estamos trabajando o que tenemos abiertos en ese momento. Abajo está la consola. La consola lo que nos da es mientras amablemente me acercan un mate. La consola lo que van a ver es la salida o digamos el resultado de lo que van a estar haciendo en el script. El script es el guión. El script se traduce literalmente como guión y son comandos que vamos a estar dando, que vamos a estar corriendo y la consola nos va a mostrar cuáles son los resultados o las consecuencias de esos comandos. Entonces, más que nada vamos a estar mirando estas dos pantallas, de arriba y abajo. Después a la derecha aparece lo que es el entorno o el ambiente. Lo que van a ver en el entorno básicamente es qué objetos hay o qué cosas estamos codeando. Acá hay una aclaración muy importante que tengo que hacer, que está en la presentación, que es que el software R o el lenguaje R es un software que trabaja con objetos. ¿Qué son objetos? Piensen en cualquier elemento, o sea, un número, un vector, un texto, una línea de texto, cualquier elemento que nosotros ingresemos mediante nuestro script o mediante la consola, va a entrar al ambiente de trabajo como un objeto. Ahora cuando vayamos viendo va a quedar un poco más claro, me parece. Bueno, van a ver que hay tablas, por un lado, que están como más arriba y que se puede cliquear, ahora vamos a ver bien, y después están los valores que serían otro tipo de objetos. Y después por último, abajo de todo, abajo a la derecha, tenemos como un display que nos muestra una serie de elementos, que tenemos el historial de código, que es este history, files, que son los archivos que tenemos abiertos, plots, que son los gráficos que vayamos haciendo, ya vamos a ver un poco. Bueno, paquetes, ahora vamos a seguir viendo. Una pestaña ayuda, que va a ser bastante útil y Viewer, que bueno, la voy a ignorar por ahora. Y bueno, nada, esto un poco las características principales de R y lo que lo hacen tan popular. Por un lado, es gratuito y es de fuente libre, es decir, que todo lo que se hace respecto o en torno a R es totalmente o sea, de fácil acceso, gratis y lo descargas de la web directamente. Después, otra cosa, funciona por línea de código. Es decir, no usa indentación. Si alguno laburó con Python, va a saber a lo que me refiero. El hecho es que no importa el código si está corrido a la derecha o a la izquierda, si tiene espacios adelante o atrás, sino que lo que importa es la línea. En este sentido es muy parecido a Stata. Bueno, acá un par de cosas más que no me parece que valga la pena mencionar. Y bueno, y después otra cosa, es lo que tienen los scripts o los guiones es que una vez que lo tenemos creado, lo guardamos y lo podemos correr cuantas veces queramos y siempre va a reiterar el mismo proceso. Esto es como cualquier guión de cualquier lenguaje de programación, pero lo que tiene a favor es que, bueno, podemos automatizar procesamientos periódicos de forma bastante sencilla. Eh, entonces, bueno, vamos con el índice, lo que planeo hacer hoy en estas 2 horitas que tenemos. No creo que lleguemos a ver todo, pero bueno, obviamente la idea de esta clase es que sea algo introductorio para amigar, para que empiecen a ver, tanto ustedes que están sincrónicos como quienes la vean virtual, para que vean, tengan una introducción a de qué se trata el lenguaje, vean quizás las librerías, que son eso que les di, esas incorporaciones que se le hacen al lenguaje base, las que más se usan, que en este caso son Tidyverse y ggplot. Eh, Nada, vamos a ver un par de ejemplos básicos desde cómo labura R o cómo así bien introductorios, cosa que más o menos se lleven de esta clase, sí, de este encuentro, un poco la lógica del lenguaje de programación.
Eh, Así que nada, vamos allá. Em, Bien, entonces yo lo que me pareció que era lo mejor era partir desde RBase, o sea, empezar desde lo base y después sumar las librerías para que vean más o menos de qué se trata. Y acá menciono un poco esto de lo que decía de la programación de objetos. Cada objeto, que va siendo un elemento, un elemento que está dentro de nuestro entorno, fíjense cómo acá tienen los cuatro cuadritos que les mostraron en la captura de antes, ¿no? Yo lo tengo medio tuneado, entonces está todo con otros colores, pero es exactamente lo mismo. Lo tienen acá. ¿Esto qué es? Ah, ahí está. Acá arriba tienen lo que va a ser nuestro script. Esta es nuestra hoja de trabajo, con esto vamos a estar laburando. A la derecha, arriba a la derecha está el entorno, el environment, o entorno. Abajo a la izquierda, perdón, abajo a la derecha está estas solapas que ya vamos a ir viendo de qué se tratan. Y abajo de todo está la consola, que es básicamente, ignoren lo que está acá escrito porque son como cosas que estuve haciendo antes de entrar a la charla. Pero, se puede limpiar, ahí va, perfecto, mejor. Bien, y eso es la consola donde nos va a ir saliendo todo todo lo que hagamos va a salir representado en la consola. Así que, como les decía, lo clave es mirar acá arriba, o sea, todo el lado izquierdo es lo más relevante y tenemos que ir mirando, acá hacemos las cosas, acá se representa. Entonces, bueno, cada objeto tiene una clase y esas clases pueden ser numéricos, pueden ser strings, que son básicamente cadenas de texto, pueden ser vectores, que son elementos encadenados y ordenados, digamos. Pueden ser tablas, que se llaman, pueden ser data frames, que son como las bases de datos, de acuerdo, o sea, en el lenguaje R le vamos a llamar data frame a lo que son bases de datos. Bueno, y hay una serie de objetos más. Los objetos se agregan al entorno, y una vez que los creamos podemos hacer diversas operaciones con esos objetos. ¿Qué operaciones vamos a poder hacer? Va a depender de la clase a la que pertenezcan. Y una cosita más que creo que es obvia, pero por las dudas lo aclaro, todo lo que está después de un numeral es básicamente como un comentario. Entonces, si esto no es algo que sea parte del guión o que se corra, sino que es como un comentario que yo estoy agregando, eh, nada, como guías para ir viendo lo que vamos haciendo. Entonces, primer elemento de R, los objetos. ¿Y cómo se crean los objetos? Con este símbolo de acá, que es esto, con una flechita, es bastante visual, ¿no? La A, le estamos asignando al objeto A valor 1. Eso es lo que estamos haciendo acá. Para no tener que andar tipeando esto, hay un hotkey para hacer la flechita esta dada vuelta, o la flechita que se usa para darle nombre a objetos, que es Alt y la tecla del guión. Entonces, Alt guión les hace la flechita. Entonces, corremos esto. Para correr, también otro hotkey muy útil es Control Enter. Control Enter es eso, seleccionamos las líneas de código que queremos correr o el código que queremos correr, Control Enter y se corre. Y después, si no, la otra forma que tienen para hacerlo, que es como más lineal, es acá arriba a la derecha el script donde dice Run, tocan Run y se corre la línea de código. Entonces, fíjense, eh, cuando nosotros corremos este código, la consola nos aparece la función que acabamos de hacer y arriba a la derecha en el entorno aparece, bueno, esto. Creamos un objeto que se llama A, un valor que se llama A y que corresponde a 1. Eh, y bueno, nada, con los objetos numéricos, su primer atributo es que podemos hacer operaciones. Entonces, no sé, A más 6, fíjense, la consola nos devuelve 7. Eh, Acá un poco lo mismo, creemos otro, llame B. Si yo pongo B acá, la consola me va a devolver el valor. Fíjense que acá en el entorno también aparece. Em, y acá con respecto a las operaciones, bueno, si hacemos una suma entre dos objetos que son numéricos, A más B en este caso, bueno, suma 1 y 2 nos da 3. Em, Otra operación, el igual. Si nosotros tenemos dos objetos y queremos que uno tome el valor de otro, acá estamos haciendo A igual a B, entonces A va a tomar el valor de B. Entonces cuando nosotros ponemos print A, nos va a devolver el valor de B, que es 2 porque A toma ese valor. Bueno, acá el print es el típico, el print hola mundo de cualquier lenguaje de programación.
Esto es una función y las funciones en R se denotan así como el nombre de la función seguido de un paréntesis dentro del cual van a estar los argumentos de la función. Lo que está dentro del paréntesis se llama argumento. Y hay funciones que tienen muchos argumentos. Esto también, si laburan con fórmulas en Excel, es el mismo concepto. Em, Bien. Y bueno, acá es un poco más de lo mismo. Podemos hacer sumas entre diferentes números, resta, cociente, multiplicación, que se denota con el asterisco, potencia. Esto, si cualquiera de ustedes labura con Excel, lo va a conocer, porque son los mismos símbolos. Bueno, ahora redefinamos los valores A y B. Fíjense que si yo redefino un valor, piso lo que tenía antes. Es decir, antes A valía 1, yo acá lo pisé, A vale 10, B vale 20. Y ahora hagamos comparaciones lógicas. Esto también es igual que en Excel. Si yo comparo A y B, bueno, me va a devolver un valor que es verdadero o falso. Es decir, yo estoy diciendo A es mayor a B, la consola me devuelve falso porque A es 10, B es 20. Eh, bueno, mayor o igual, menor, ahí lo borré. eh, menor o igual. Este doble igual es una comparación. O sea, lo que le estoy preguntando es, A, ¿es idéntico a B? Y naturalmente no lo es. Y el igual antecedido de un signo de exclamación es distinto de. Es A distinto de B. Y me dice sí, verdadero, porque uno es 10 y el otro es 20. Eh, Y ahora fíjense esto, lo otro, yo les hablaba de que hay objetos numéricos, otro objeto, un tipo de objeto es el objeto lógico o el valor lógico, que es básicamente un valor binomial que es verdadero o falso. Por ejemplo, C, le puedo decir, bueno, le puedo asignar esta variable C que estoy inventando el valor que surge de comparar A y B. Entonces yo hago esta operación y fíjense que C vale o es true, digamos, porque, claro, es básicamente el resultado de esta operación lógica. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, me frenan. De cualquier forma, esto es como medio bastante lineal. Otra función que se usa bastante, la función class. Class lo que nos dice es qué tipo de objeto o qué clase de objeto es el que estamos poniendo como argumento. Entonces ponemos C como argumento, le preguntamos o le ponemos clase C y nos dice la clase del objeto C es un objeto de tipo lógico, porque es claro, true o false. Una vez más redefinimos los valores de A y B y acá hacemos comparaciones lógicas. Acá se suman estos operadores que es básicamente y y O. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? ¿Qué quiere decir esta línea? Yo estoy diciendo, A es mayor a 60, o sea, estoy haciendo una evaluación lógica. Y estoy pidiendo dos cosas o evaluando dos cosas a la vez. Si A es mayor a 60 y B es mayor a 65, me va a dar true. Si no es así, me va a dar false. En este caso, me da false. ¿Por qué? Porque A no es mayor a 60. Y acá es lo mismo, pero con un O. Si A es menor a 60 o B es menor a 65, y bueno, en este caso me da true porque se cumple para uno de los dos. Em, Bien. Bueno, esto es más de lo mismo. La clase A es una clase numérica. Y acá incorporamos los strings. Una string es, como le decía, una cadena de texto. em, Hola, ¿qué tal? En este caso, bueno, yo imprimo A en la consola y me devuelve el string. Y si yo le pregunto cuál es la clase del objeto A, es un objeto de clase character, que va siendo un string de texto. Otro tipo de objeto que va a aparecer, el objeto fecha, o bueno, date. SystemDate o sys.date es una función que nos devuelve literalmente la fecha del sistema, o la fecha que tiene nuestro, en este caso Windows, o sea, el 8 de septiembre. Ahí está, me devuelve la fecha. Y si yo ahora le pido cuál es la clase SystemDate, me va a decir, ese es un objeto de tipo fecha. Es importante remarcarlo porque a veces pasa que uno queremos hacer algún tipo de laburo con fechas y nos damos cuenta o nos pasa que, no sé, la fecha que le estamos imputando no es de este tipo, sino que no arranca con el año, sino que arranca como en Argentina usamos, con el día, mes, año, y resulta que R
por defecto reconoce como fecha algo que es año, mes, día. Entonces eso está bueno tenerlo en cuenta porque a veces nos va a pasar que, che, ¿cómo puede ser que no me reconoce esto como una fecha? No, porque R tiene como todo ese truquito con el tema de fechas. Vamos a pasar ahora a los vectores. Eh, para definir un vector, la función que utilizamos es este C paréntesis, donde cada elemento del vector va a estar separado entre sí por una coma. Entonces, fíjense, como acá vamos a hacer un vector de números, se llama vecnum, eh, y ahí tenemos nuestro vector numérico, y si le preguntamos de qué clase es, nos va a decir, esto es numeric, porque son todo lo que compone, todo lo que integra el vector son números. Vamos a ver que si cambiamos un 2 por un string, ponele, por lunes, no va a ser así. Lo mismo se puede armar, como tenemos vectores de números, podemos armar vectores de caracteres. Ponemos, ahí está, días char, días-char, y tenemos un vector de caracteres. Y fíjense que si le preguntamos la clase, nos dice, bueno, esto es carácter o un string. Em, Fechas, también otra cosa, como podemos operar con... Yo les decía antes que de acuerdo al tipo de objeto, a la clase de objeto con la que estemos lidiando, vamos a poder hacer toda una serie de operaciones. Nosotros no podemos, por ejemplo, si yo tengo hola, ¿qué tal? Como A y yo quiero hacer, ponele, A más 2 y corro esto, me dice error en A más 2. Se le asignó un argumento no numérico a un operador binario. Bueno, lo que está queriendo decir acá es, le está queriendo sumar a una cadena de texto un número, lo cual no tiene el software no lo reconoce o el programa no lo reconoce. Eh, en un sentido similar, lo que podemos hacer, como hacíamos con los números, sumarlos, a las fechas también le podemos sumar. Entonces, ponele que tenemos como creamos un objeto vector fecha, que es básicamente la fecha del sistema más 2. ¿Y qué estamos haciendo acá? Si lo corremos, lo que hicimos fue sumarle 2 días a la fecha actual. Entonces nos dice, bueno, el 10 de septiembre. Em, bueno, class vec fecha, date. em, y acá vamos a introducir otro tipo de variable, que son las tablas. Si corremos table días char, fíjense, días char era este, donde tenemos lunes, viernes, viernes, jueves, martes, miércoles, etcétera. Lo que hace el tipo el objeto table es armar una tabla que en este caso por defecto hace un recuento de cuántas veces se repite cada categoría o cada string nuestro vector, en este caso nuestro vector de caracteres. Y nos dice, bueno, aparece jueves una vez, lunes una vez, martes tres, miércoles dos, viernes dos, etcétera. Con esto estoy yendo rápido porque imagino que no reviste mucha dificultad, pero cualquier cosa frenenme. Bien. Eh, Ahora vamos a introducir algo que es muy útil, que se usa mucho, que son los factores. ¿Qué son los factores? Básicamente son vectores que a su vez tienen un argumento, que son los niveles, que son estos, levels. Y lo que hace básicamente es asignarle como un level, es un nivel, se le asigna a cada tipo en este caso, a cada tipo de string, o a cada tipo de texto, le asigna como un nivel dentro del vector. Entonces, fíjense que si corremos esto, eh, tenemos acá en el entorno, vemos que día factor no es lo mismo que vector fecha, o perdón, que días char. Días char, fíjense, nos dice, bueno, esto es un vector de caracteres que va del 1 al 9 donde le asigna del 1 al 9 tenés en el uno lunes, en el 2 viernes, etcétera. Factor tiene otra jerarquía o tiene otro tipo de propiedades porque nos dice, esto es un factor con 5 niveles. Lunes, martes, bueno, como asignamos acá, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y fíjense que acá, a la derecha de todo, en vez de tener, como en el vector de días char, tener lunes, viernes, viernes, nos pone un numerito. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, bueno, el nivel uno es lunes. Entonces, ¿qué aparece acá? Lunes. El nivel 5 es viernes. ¿Qué aparece acá? Un 5. Y así sucesivamente. Entonces, los factores ya los vamos a usar un poco más adelante, pero para que vayan viendo más o menos de qué se trata o de qué habla R, este lenguaje, cuando habla de un factor. Y de nuevo, nada, si hacemos
la clase de este objeto nos dice clase factor. Si lo ponemos como tabla, bueno, la devolución es muy parecida a la que nos daba antes con el string perdón, con el vector de las fechas. Y acá hay otra cosa que se va a usar mucho, o que es muy importante, que es este asNumeric. Lo que son los comandos as punto y después sigue, porque es as.character, as.numeric, as.factor, as.etcétera, lo que hacen es convertir una clase a otra. Entonces en este caso está agarrando el factor, este días factor, que es este que creamos acá, y lo está convirtiendo en un número o en un objeto de tipo numérico. Entonces, fíjense que cuando hacemos esta operación, perdemos la parte del factor de los niveles, que era el segundo argumento que caracteriza a los factores, y nos deja solo con esos numeritos que habíamos definido cuando definimos los niveles, ¿no? Bien. Y acá un poco de operaciones con vectores, esto lo quiero pasar rápido porque la lógica es muy parecida a sumar, restar, etcétera, con objetos, pero supónganse que yo creo el vector D, que es 1, 3, 4, y yo le sumo 2 a ese vector numérico, fíjense lo que obtengo, básicamente le sumé 2 a cada elemento, o sea, eso, sí, sumé 2 en cada elemento del vector. Nada demasiado loco. Bueno, si yo hago el operador dos puntos, lo que implica es todos los elementos entre la primera especificación y la segunda. Entonces, si yo pongo 1, 2.3, me devuelve la secuencia 1, 2, 3. El dos puntos lo que indica es una secuencia. Y de nuevo, si yo agarro y creo un objeto E, que es básicamente nuestro vector D, que es 356 más 1, 2.3, lo que estoy haciendo es, como se imaginarán, le estoy sumando eh, ¿cómo era? A 356 le estoy sumando 1 al 3, 2 al 5 y 3 al 6. Básicamente estoy haciendo eso. Y si no me creen, ahí está. Em, Bien, otro operador que aparece en R. Yo toda esta introducción la tengo que hacer porque después va a aparecer y nada, es importante, está bueno tenerlo en mente para asociar rápido las cosas. Pero los corchetes que se usan, o sea, los corchetes lo que representan son coordenadas dentro de un objeto. Entonces nuestro objeto E es un vector numérico que tiene tres elementos. El elemento uno es 4, el elemento 2 es 7, el elemento 3 es 9. Si yo pongo E entre corchetes 2, me va a volver el elemento 2, en este caso 7. Y bueno, acá creo esto, E posición 2. Otro comando yo no lo he usado tanto, pero está ahí, se usa, es este RM, que es básicamente el corto para remove, o un acrónimo para remove, o remover. Y si yo pongo RM E-posición 2, borré posición 2, E posición 2 no está más en el entorno, y si yo ahora le pido a la consola que me devuelva E posición 2, me dice, lo siento, no lo encontré. Em, Bien, otra cosa que podemos hacer, que esto también se usa bastante, ponerle que no queremos modificar todo un vector o toda una serie de datos, sino que queremos modificar solo el elemento 2 en este caso. O sea, queremos que en vez de decir 7, diga Pablo, porque eso es algo que típicamente van a querer hacer. Lo que hacen es entrar o sea, van a usar la función esta para renombrar o para dar nombre al objeto, solo que en vez de darle nombre a solo E, le van a dar nombre a el elemento 2 dentro de E. Y bueno, nada, como es de esperar, corren esto, eh, corren E, y bueno, les queda un vector que tiene como elemento 4 carácter Pablo y 9. Y fíjense qué pasa si yo ahora le pido la clase al vector E. Ya no es más una clase numérica, porque ahora en el lugar 2 tengo un string de texto, entonces la clase E es un carácter. Bien, vamos con los data frames. Y acá empezamos a entrar en el terreno de las cosas que más nos interesa, que más nos sirven para justamente análisis de datos o para lo que lo queremos usar.
Entonces, lo que representa un data frame son básicamente vectores puestos uno al lado del otro. ¿Qué es una base de datos? Son columnas pegadas una al lado de la otra. Data frame es básicamente eso. Le vamos a armar acá como una basecita de medio de juguete, medio parodia del EPH, de la que vamos a hablar después. EPH es encuesta permanente de hogares. Em, Armamos el vector aglomerado, que tiene esto. eh, 1, 2, 3, tiene 5 elementos. Esto también es clave, ¿no? Tiene que o sea, el número de elementos para poder armar el data frame tiene que coincidir. Ahora les voy a mostrar qué pasa si no coincide. Bueno, acá, sexo, varón, mujer, esto suponemos que son como observaciones del EPH o de la encuesta de hogares y edades. Y ahora sí, vamos a llamar datos a nuestro data frame, que fíjense cómo es la función. Data.frame lo que va a tener como argumentos son los distintos vectores. Obviamente en el orden en el que los queremos, el que los queremos tener. Entonces ponemos, no sé, aglomerado, sexo, edad. Entonces corremos esto y tenemos así nuestro primer data frame. Y fíjense que si corremos esto, en la consola nos devuelve lo que uno esperaría, los tres vectores acomodados o indizados de forma, o eso, acomodados de uno al lado del otro, básicamente. Y bueno, la clase de esto es un data.frame. ¿Qué pasa si le sacamos un elemento a un vector y tratamos de crear el data frame? Fíjense, nos va a decir, ojo, los argumentos tienen diferente número de filas. Entonces, no te puedo empalmar un vector al lado del otro porque uno de los tres vectores es más corto. Eh, Simplemente eso. Bien. Y de igual forma que en un vector, cuando queríamos el elemento 2 o la fila 2 si lo ven al vector como una columna, le tenemos que decir corchete 2 corchete. En el caso de un data frame, vamos a indicar, queremos por ejemplo eso, la columna 3 fila 2 bueno, datos, corchete 3,2 donde 13 es columna, 12 fila. Entonces fíjense, tenemos columna 3 no, está mal, les dije, esto es filas por columnas. Que salame, razonablemente filas por columnas. Ahí está, entonces fila 3 columna 2. Ahí está. Entonces nada, nos da el elemento que está en la fila 3 en la columna 2. Entonces en el caso de datos 3,2 es mujer, datos 4,3 va a ser 27, en este caso. 4,3. Bien. Otro operador clave es el signo pesos, que es un operador que se le aplica casi que exclusivamente a los data frame, porque lo que nos hace el signo pesos es extraer del data frame, que es como esa tabla ordenada, nos da solo una columna, extraemos una columna. Y la columna la llamamos por el nombre. Entonces, si nosotros hacemos datos, signo pesos aglomerado, nos va a devolver solo el vector de aglomerado. Eh, y si nos fijamos cuál es la clase de datos, signo pesos aglomerado, ya no es más un data frame, sino que es otra vez un vector numérico. Em, y bueno, acá un poco lo que se imaginarían, pero claro, como ya datos pesos aglomerado es un vector, de nuevo, si yo le doy si busco el elemento 2 me va a devolver el elemento 2 no del data frame, sino ¿cómo se llama? Del vector. Y tan solo para que vean cómo lo que pasa, si yo le trato de dar a un vector, le trato de buscar, o le doy los argumentos de un data frame, es decir, le doy una fila y una columna, el software me dice, o el R me dice, está mal el número de dimensiones, porque claro, es un uno por 1 o n por uno y, perdón, sí, n por uno y yo le estoy dando un n por n, lo cual no tiene sentido. Bien. Acá, esto lo voy a mencionar para que lo tengan en mente, pero todo lo que es filtros o laburar con data frames, para eso vamos a usar un paquete, porque RBase no es muy cómodo para laburar o para filtrar y para laburar así con sets de datos. Pero si yo quisiera, por ejemplo, ver dentro del data frame datos solo los datos correspondientes al aglomerado 32, el comando es así, ¿no? En la fila, en lo que es filas, pongo
bueno, que el vector aglomerado valga 32. Acá está la operación lógica de comparación. Y en el vector columnas no pongo nada porque quiero que me traiga todo el data frame. Y si yo hago esto, tengo, ahí está, solo los datos para los cuales aglomerado vale 32. Otra forma de hacer esto, que es un poco más elegante, es la función subset, que está acá, que es un poco una forma más prolija de hacer lo mismo. En el primer argumento, recuerden que los argumentos los separamos por coma, ¿no? Cuando hay más de uno, siempre va a ir una coma separando los diferentes argumentos de la función. El argumento uno de subset, y acá les voy a dar un tip. Si no saben qué argumentos corresponden a... bueno, acá no me lo trajo. Eh, bueno, lo voy a mencionar más adelante, no pasa nada. Eso, nada, en el argumento uno de subset, lo que le estamos dando es nuestro data frame, o de dónde queremos que haga ese subset, o que saque, extraiga ese, o que filtre esos datos. Y en el argumento 2 le vamos a dar el filtro propiamente dicho. En este caso, aglomerado, todos los aglomerados que valen 32. Fíjense que hace exactamente lo mismo. Y acá lo que hacemos es nombrar un objeto como aglo32. Y si lo buscamos, eh, aparece, nos devuelve lo mismo. Una cosa, fíjense que acá apareció, antes veníamos logrando con todo values, que son cosas que te muestra R lo que son, pero no puedes hacer nada. Cuando los data frames son como el corazón de R y tiene integrado RStudio un visualizador que si hacemos clic acá en data, hacemos clic en el data frame, en este caso ponerle en datos, nos lleva a nos saca una solapa nueva para visualizar nuestros datos. Esto yo lo uso bastante, porque bueno, es bastante visual, es como tener un Excel a mano, está buenísimo. Y tiene otra cosa a favor, que es que si dejamos el mouse sobre el nombre de la columna, nos muestra algunos datos que están buenos. En este caso te dice, bueno, este es un carácter numérico, perdón, el tipo de este vector o esta columna es numérico y te dice el rango de datos. Está entre 32 y 33. Para la columna 2 sexo, bueno, es un carácter, es un string, porque es varón, mujer, son cadenas de texto. Edad lo mismo, es un numérico con rango que va entre 10 y 60. Y así, bueno, está bueno eso. Tener esto en mente está bueno, se usa bastante, lo vamos a seguir usando. Eh, Obviamente esto solo se puede hacer con un data frame. Bien, seguimos. Bueno, vamos con algunas funciones que son más de estadística descriptiva. Eh, si queremos, por ejemplo, sumar las edades que están en este, o sea, tenemos aglo32, que básicamente las filas cuyo aglomerado es igual a 32. Queremos ver cuánto suman las edades de las personas que están en esas filas. Bueno, la función es sum, paréntesis, paréntesis, igual que Excel, o Excel en inglés al menos. Y nos dice, bueno, 60 más 32, 92. Para las medias usamos min. Min también está todo en inglés, naturalmente, pero es eso, la media eh, entre 1 y 5 es 3 promedio, digamos. Acá lo mismo, el promedio de la edad de aglomerado 32 va a ser el promedio entre 60 y 32, que es 46. O sea, 92 dividido 2. Otra función que está buena para hacer análisis de un data frame o para analizar nuestros datos, queremos ver dentro del data frame este de juguete que armamos, datos, queremos ver cuál es la edad máxima de la gente que está ahí metida o de las filas que están ahí. Hacemos mats y le aclaramos el vector y nos va a devolver cuál es la edad máxima y min lo mismo pero con la mínima. Eh, Fíjense, por ejemplo, que para que estas funcionen tenemos que darle un vector, lo cual es bastante lógico. Si nosotros le damos un data frame, no va a saber R o no va a entender cómo o qué le estamos pidiendo de qué le estamos pidiendo que se fije el máximo. Porque claro, tenés tres columnas distintas. En datos tenés tres columnas distintas. Entonces vos le decís match datos y no sabe qué decirnos porque no entiende o no puede aplicarle la función match a algo que no sea un vector. Por eso es que siempre que usamos estas funciones tengo que tener cuidado de qué le estamos dando como argumento. Em, Bien, otra función que está muy buena, que eso es un montón. Unique, o unique.
Y lo que hace es darnos los valores únicos de un vector. Por ejemplo, tenemos, no sé, una columna que tiene los niveles educativos de personas. O en este caso, el número de aglomerado urbano un dataset de pH. Y bueno, el unique, nosotros no sabemos qué hay ahí adentro. A veces, eso, laburamos con bases tan grandes que abrir un Excel y ponernos a ver a mano qué valores puede tomar una columna es una locura, o toma tiempo que capaz es mejor ahorrar, o capaz simplemente queremos usar de alguna forma los tipos de valores que puede tomar un vector o una columna. Los valores únicos, los que no se repiten. Bueno, para eso está la función unique. De nuevo, le damos un vector y lo que nos dice es, en la columna de aglomerado tenés dos opciones, hay dos valores que están presentes. El valor 32 y el 32 y 33. Em, Así que eso está bueno para elaborar con todo lo que son variables categóricas. Bien, acá está listas. Voy a ir un poco rápido, porque esto yo la verdad que no lo uso mucho, pero bueno, lo menciono porque me parece que está bueno que lo sepan, que lo tengan en la cabeza. Pero una lista se define con la función list paréntesis, y lo que tiene la lista es que es un data frame, pero que le puedes agrupar objetos de distintas clases y distintas longitudes. Y acá un poco lo que hice fue agarrar todas las cosas que tengo creando antes, eh, y medio que meterlas como en la lista de forma así, medio un popurrí de objetos distintos, porque tenés ahí metidos números, tenés un string de texto, tenés un data frame, un vector, etcétera. Entonces, en los primeros... y otra cosa, acá en el último argumento puse df igual a datos, lo que quiere decir es que estoy agarrando nuestro data frame datos que hicimos antes y le estoy poniendo como nombre, o como, sí, como nombre df, para que vean que se puede hacer eso también. Y se hace con el igual. Em, y si ustedes corren lista, les devuelve todo este popurrí de cosas. Eso, un string de número, un string de texto, un valor lógico. Eso, las listas tienen eso en particular, que te permiten hacer un montón de, de meter cosas distintas en la misma bolsa o en el mismo objeto. Eh, y acá, bueno, un par de operaciones, ¿no? Es igual, si yo pongo lista de f, me devuelve dentro de la lista el data frame que define acá al final como último argumento. Y como esto es un data frame, yo puedo hacer como una doble búsqueda. Yo le puedo decir, dentro de lista buscame df, y dentro de df buscame dad, y ahí te devuelve solo el vector edad. Y bueno, otra vez lo mismo, puedo hacer lista de f de dad, y dentro de dad devolverme solo el elemento 254. Eh, una cosita, si quieren buscar con coordenadas dentro de una lista, van a tener que usar un doble corchete, eh, porque así se maneja el lenguaje. Y si buscan, fíjense que 6 les devuelve la posición 6 en la lista, que en este caso a las listas también se pueden abrir desde un preview con una sola page diferente. Pero dentro de la lista el objeto 6 es la lista de aglomerados. Y si ponen 6 1 les trae el elemento 1 dentro de la lista de aglomerados. Y acá hay dos ejemplos más. eh, Son exactamente lo mismo, pero con otros tipos de objetos. Bien. Operaciones con strings, esto está bueno también, porque a veces nos pasa que, no sé, tenemos una columna que es no sé, por ejemplo, un código de no sé, una factura de una empresa, qué sé yo, para dar un ejemplo pavo. Y a ese código a todos los códigos le tengo que pegar la letra A al principio. Que en Excel harían un comando del tipo se llama concatenate o concatenar. En el equivalente en R se llama paste, y lo que hace paste es paste o paste cero. Vos le vas, en cada argumento tenés cada elemento que querés que pegue o que concatene, y tenés el último argumento que se denota con sep igual. em, lo que hace es asignar cuál va a ser la separación entre cada uno de los argumentos. Entonces, fíjense, si yo pongo esto que ven acá, em, lo que va a hacer básicamente es pegar o concatenar cada uno de los argumentos iniciales, y lo va a separar por lo que yo dije que es tipo sep igual, es decir, por un espacio. Eh,
Bueno, acá más de lo mismo, puedo concatenar caracteres almacenados en objetos. Básicamente lo que estoy haciendo acá es, fíjense lo que me va a quedar. Estoy concatenando de forma vectorial, estoy usando paste, pero con vectores. Entonces me pega el elemento uno con el único elemento que hay en B, con el elemento uno de C, y lo separa todo con guiones. Nada, otro ejemplo de las cosas que pueden hacer. Y paste cero lo único que hace es pegar todos los caracteres, pero sin separarlos de ninguna forma. Fíjense que perder los guiones. No mucho más. A ver si acá les puedo mostrar lo que les quería decir del coso de ayuda. No, todavía no. Esto no me deja por algún motivo. Em, bien, vamos ahora sí con nuestro primer paquete. Hasta acá hicimos un repaso de lo que es rebase. La verdad que lo más razonable, desde mi punto de vista, si bien yo quería mencionar algo de rebase, porque no sé hasta qué punto ustedes han laburado con lenguajes previamente, o con R en particular. Pero lo que se estila tanto en R como en Python como en otros lenguajes es laburar con librerías que lo que hacen es incrementar, como les decía, las funciones que tiene el lenguaje base. De ahí la importancia de las librerías. Entonces, Tidyverse es más que una librería, es como un conjunto de librerías, eh, porque tiene asignadas dentro como una serie de funciones. Y es como Tidyverse para mí es dentro de lo que es todo lo que es limpieza de datos, laburar con datos, es como el corazón de R porque se usa un montón. Y bueno, ¿cómo instalamos paquetes? Para instalar paquetes usamos esta función install.packages, packages, y le van a dar entrecomillado o con entrecomillado, esto es clave porque si no, no les va a reconocer, le van a dar el nombre del paquete que están queriendo descargar. En este caso es Tidyverse. A ver que yo ya lo tengo descargado, creo que si hago esto, bueno, no lo voy a hacer. Pero si ustedes tocan hacen esto, se les va a empezar a descargar el paquete. Y después algo que les puede llegar a ocurrir, muy probablemente, o bueno, a mí me pasó, entiendo que tiene que ver con el sistema operativo, no sé muy bien, pero es probable que una vez que se termine de crear el paquete, que les va a aparecer toda la secuencia en la consola, es probable que les aparezca algo así como no se pudo descargar por, no sé, porque se bloqueó el directorio. No sé, no me acuerdo muy bien cuál era el mensaje de error, pero a mí me pasaba siempre y no me dejaba descargar nada. Para remediar eso, lo que tienen que hacer es antes de instalar los paquetes, ponen este comando, que es options install lock igual false. Se los voy a poner en el chat ahí que lo tengan. Eh, igual no sé si a las. Ahí está. Bien. Con este comando lo que van a poder descargar, en teoría, las librerías sin ningún problema. Y para cargar las librerías, van a poner el nombre del paquete como, ahí está, library tidyverse, y así cargan las librerías. La descargación, tal cual, esa palabra no existe. La descarga de los paquetes se hace una sola vez por computadora, y después cada vez que uno lo usa hay que cargarlo con el comando library tidyverse. Lo que se estila es que al principio del script, o cuando uno empieza con el script, cargas todas las librerías juntas. Eh, Bien, entonces vamos con nuestra primera base de datos. Esta es una base que yo la tengo en mi directorio, la tengo acá en la carpeta en la que tengo en la que tengo R. Em, y bueno, ¿cómo cargamos en este caso es un archivo de un CSV, separated values? Eh, ¿Cómo descargamos? Bueno, el Tidyverse nos da uno de los paquetes que tiene, se llama Reader, que sirve para leer justamente archivos. Ponemos read-csv y como argumento le damos el directorio en el que lo tengo descargado, entre comillas. Eh, entonces, nada, vamos a llamar a lo que sea que lea esta función, lo vamos a llamar base. Entonces, corremos esto. Bien. Y fíjense que acá se nos va a cargar la base de datos. En este caso es una base medio de juguete, o no sé si de juguete, creo que se puede descargar. Está en la saqué de internet, que son los inmuebles que tiene el Estado Nacional, o que posee el Estado Nacional. Pareció divertido. A mí una vez me enseñaron, o me enseñaron en su momento con esta base y me pareció divertido volver a usarla. Y si cliqueamos
acá en la parte, en el entorno, cliqueamos en nuestra base, ahí nos va a traer el data frame que acabamos de leer desde nuestro CSV. Y un poco podemos ir viendo, esta como es una base medio pesada, capaz esta no es la forma más eficiente de chusmearla o de ir evaluándola o hacer estadística descriptiva, pero fíjense que nos muestra las columnas arriba, código del inmueble, a qué organización pertenece, en qué país está, en qué provincia está, departamento, calle, altura, situación del inmueble, esto creo que es Estado Nacional Argentino, superficie en metros cuadrados y bueno, longitud y latitud que son irrelevantes, pero quiero que... eh, ahí está. Y después, supónganse que no lo tienen, el archivo con el que están laburando, que puede ser es una base de datos, algo del laburo, lo que sea, no lo tienen como CSV, lo pueden leer hay una librería llamada readxl que sirve para leer archivos de Excel, que es como suele tener cualquier tipo de base de datos. Entonces la suman y la función para leer un archivo de Excel es este read-excel, paréntesis, y como argumento es igual que antes, ponemos base XL y acá tenemos la misma base que antes. Pero bueno, formato lo trae de Excel. Bien, vamos a lo que es operaciones sobre un data frame o sobre una base. Para eso vamos a usar Tiders, y en particular el paquete dentro de Tiders, en la librería Tidyr. Em, y hay un operador que es el operador más importante en todo el paquete Tiders, que es esto se llama pipe, que sería la traducción cañería. Em, la hotkey para poner el pipe, que es porcentaje mayor, digamos, o sí, porcentaje mayor porcentaje, eso es un pipe, un operador. eh, el hotkey para este comando es Control Shift M, para elaborar más fácil, eso está bueno. Em, Bien, ahora que ya tenemos Tiber cargado y nuestra base así de juguete cargada, vamos a ver algunas funciones para explorarlo un poco, porque claro, supónganse que en este caso es una base chiquita, uno puede usar los deslizadores e ir viéndola, pero puede pasar muchas veces que tenemos una base con, no sé, 200.000 datos o 500.000 filas y no la podemos estudiar, o no es fácil laburarla o mirarla con, usando el view o la solapa esta de R. Entonces, hay algunas funciones que son bastante autoexplicativas, como por ejemplo head, como argumento lleva el data frame, y esto lo que hace es devolvernos. Fíjense, nos devuelve las primeras seis filas, o sea, la columna y las primeras seis filas de nuestro, de nuestra base. En este caso sería como el encabezado. Call names, eso es una función que nos da el nombre de las columnas. Em, Nada, eso nos muestra, es para ir viendo de qué columnas tenemos en nuestra base. Por ejemplo, van a ver que en el EPH hay 253 columnas, entonces capaz lo ideal no es, uno no puede entrar acá y empezar a deslizar, pero eso es una pérdida de tiempo, es tedioso. Entonces call names nos da los nombres de las columnas que componen nuestra base. Después en Unique, Unique ya lo mencionamos, Unique, pero bueno, para ir viendo de qué tenemos en la base, fíjense que queremos ver qué países hay. Por una de las columnas es, recuerden, el país, donde está alocado cada inmueble. Unique base pesos país nos dice qué países están en la muestra. Y estos son, imagino, todas embajadas, por lo general. De nuevo, son los inmuebles de los que es dueño el Estado argentino. Eso es lo que estamos viendo acá. Si ponemos mats, vemos cuál es o sea, el metraje cuadrado más alto en los inmuebles estos. Hay alguno que tiene... No, no puede estar bien este dato. Debe estar mal cargado, pero bueno, hay algún inmueble muy grande al parecer. Y el inmueble más chico tiene 29,76 metros cuadrados. Em, Bien, y después min nos da el promedio o el metraje cuadrado promedio de ¿cómo se dice? Esto debe ser algún campo, algún campo del estado, porque es una locura, son un montón de metros cuadrados. Si ponemos min, de nuevo nos da el promedio de este vector. Bien, entonces empecemos a elaborar un poco con Tidyr.
queremos filtrar la base. Supongan que tenemos una base así y queremos ver solo las propiedades que están como país en Argentina. No queremos ver las propiedades que están en Kenia, Países Bajos o en Noruega, solo de Argentina. Entonces, ahí es donde va a entrar a jugar el pipe, que lo vamos a usar un montón. Lo que hacemos entonces es, vamos a crear un objeto que sea base-filtrada, que va a ser básicamente nuestra base, le aplicamos el pipe y vamos a usar dos funciones llamadas select y filter. Select lo que hace es elegir las columnas y como argumento lleva, o sea, separado por coma, el nombre de las columnas con las que nos queremos quedar. Entonces, en este caso nos queremos quedar solo con país, provincia, para tener una más, y superficie aproximada en metros cuadrados. Aunque provincia podríamos darla de baja, total no lo vamos a usar. Bien. Y después, filter es bastante más lineal. Como argumento filter, o sea, va a tener adentro una comparación lógica o algún argumento de tipo lógico. Ponemos país, doble igual, y bueno, le damos como input o como comparación la variable o el string Argentina para que solo nos agarre los países que son, o las filas cuyos países igual a Argentina. Que esto es igual a lo que hacíamos antes con aglomerado, solo que usando tiders o tidier. Y fíjense que la virtud del pipe y de esto es que es mucho más visual. Uno puede ir operando, iterando o haciendo diferentes operaciones concatenadamente sobre la base sin tener que andar refiriéndose a los vectores en particular o renombrándolos con los corchetes como hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, esto está bastante bueno. Corremos esto y fíjense que se nos crea base filtrada, donde tenemos 612 observaciones, lo cual ya nos habla de que la mayoría de las propiedades del Estado argentino están en Argentina, razonablemente, y nos deja las dos variables que seleccionamos, país y superficie aproximada. Deja provincia. Bien. Después select es una, que se usa es una función que se usa un montón y hay otras formas de usarla. Si nosotros le ponemos como argumento un número, nos va a devolver la columna que está, la columna 3 en este caso nos va a devolver la columna 3 la columna 4 y la columna 10 o sea que es lo mismo que hicimos antes. Fíjense que nos devuelve las mismas, porque país es la 3 provincia es la 4 y superficie es la décima columna. Base filtrada uno. Acá le puse otro ejemplo, que es que si nosotros le damos como argumento este comando, que es básicamente crear un vector que va de 3 a 10, lo que nos va a devolver este, este comando son todas las columnas que van de la 3 a la 10. Y otro ejemplo más, por ejemplo, si nosotros ponemos select y antecedemos el signo de exclamación al número de la columna que queremos, nos va a dar todas las columnas menos la 2. Esto está bueno por si no queremos tener que darle todas las columnas con argumentos, sino que solamente queremos limpiar una que no nos interesa. Em, bueno, acá igual que como vimos antes, filter también funciona con todos los operadores lógicos OR y AND, que son básicamente esta barrita que está en su teclado abajo del escape, si tiene un teclado en español, o bueno, el I, que es básicamente Shift 6 y con eso van a poder filtrar la base. Eh, Fíjense que acá lo que estoy haciendo es, lo que quiero ver es, bueno, acá quiero ver propiedades en extranjero con más de 5.000 metros cuadrados. Bueno, como hicimos antes, selecciono las columnas pertinentes. Como país me fijo todo lo que no sea Argentina, de ahí está este operador, y que la superficie aproximada sea mayor a 5.000. Eh, Corro esto y me quedo acá con base filtrada uno. Fíjense, hay solo cuatro propiedades o cuatro elementos que cumplen estas dos características, que bueno, son estas cuatro que ven acá. Bien. Em, Otra cosa, otra función que se usa mucho, la función mutate. Mutate lo que hace es operar sobre una columna, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, vamos a crear un objeto llamado base mutate, que va a ser la base a la cual vamos a aplicar un pipe y ponemos select. Bueno, esto es lo mismo antes, seleccionamos las columnas que nos interesan. Y con mutate lo que hacemos es, como primer elemento, lo que estamos haciendo acá es crear una nueva variable que se va a llamar superficie uno y que va a ser la superficie, o sea, una operación aplicada sobre una de las variables del data frame. Entonces,
Yo lo que estoy haciendo es eso, te estoy llamando o creando una variable que voy a llamar superficie uno, que es superficie aproximada de metros cuadrados dividido 1000. Y si corro esto, fíjense que se me va a crear una cuarta variable, que es esta superficie uno, ¿no? Nada demasiado loco. Y también acá, si quisiéramos no crear una nueva variable y quisiésemos operar sobre una variable de las que integran a la base, esto se usa mucho. Por ejemplo, tenemos el salario eso en pesos y lo creamos en miles de pesos. Bueno, lo que hacemos es, en vez de poner un nuevo nombre como primer argumento de esta, o llamar una nueva variable, lo que hago es poner que esto, fíjense, superficie aproximada de guión bajo metro cuadrado es igual a esa misma variable con la operación que nos interesa hacer. Y fíjense que por último, la última función que quiero ver acá es esta rename, que como su nombre lo dice, lo que hacemos es renombrar variables. Otra vez, el pipe, renombrar, y yo quiero que superficie guión bajo aproximada guión bajo metro cuadrado, cuyo nombre es bastante largo, quiero que se llame solamente sub guión bajo M2, corro y va a cambiar el nombre perdón, ahí está, va a cambiar el nombre de la columna superficie. Bien. Eh, Otra cosa que podemos hacer con Mutate es operar variables entre sí. Si tuviésemos, que esto lo vamos a hacer más adelante, pero si tuviésemos, por ejemplo, no sé, el número de personas por la cantidad de hogares, yo hago personas por hogares y puedo crear una variable nueva que sea el producto entre otras dos variables del data frame. O si tuviese, por ejemplo, no sé, un dato de inflación, lo puedo dividir por, no sé, lo que a mí me interese y crear una variable nueva. Y esto ya lo mencioné, pero las funciones as punto, obviamente lo que hacen es cambiar una columna o un vector, lo que hacen es cambiar la clase a la que pertenece. Y acá les dejo un ejemplito haciendo que sub-m2 se convierta en un... ¿Quién no está acá? Bueno, en fin. Lo que hago es convertir esta columna en un vector de clase numérico. Em, Bien. Otra cosa que se usa bastante para mutate, la función case when. Lo que hace case when, fíjense cómo es la sintaxis o cómo se expresa. Tenés em, lo que estoy haciendo acá es, primero, bueno, el select que hacemos siempre, renombro la variable, nada nuevo, y dentro de mutate o dentro de los paréntesis de mutate voy a poner primero el nombre de la variable que yo voy a crear usando case when, que en este caso es superficie, categoría, porque supóngase que yo no quiero tener el número de metros cuadrados, quiero simplemente tener una categoría que me diga cuántas propiedades hay menores a 800 metros, que yo le voy a decir, bueno, son propiedades chicas, cuántas propiedades hay entre 800 y 5000, que son medianas, y cuántas hay mayores a 5000, que son propiedades grandes. Entonces, para eso aparece la función caseWhen, que se usa bastante para crear variables categóricas. Entonces, se escribe de esta forma. Yo pongo que subcat, la nueva variable nueva, es igual a caseWhen, abro paréntesis y dentro de caseWhen voy a poner, separando con coma, o sea, como argumento, tengo una expresión de este tipo, donde agarro mi variable original, la operación lógica, la que voy o a la que voy a aplicarle, este símbolo, que no lo estoy encontrando en el teclado, pero lo pueden encontrar fácilmente, está al lado del enter. Y después de ese símbolo va a estar el valor nuevo que le voy a asignar a la variable. Entonces, fíjense, si yo corro esto y abro base mutate, tengo una cuarta variable que es esta categórica que creé usando case-when, case-when, que a una superficie de más de 800 metros le pone mediana, a una menor a 800 le pone chica y así sucesivamente. Y dos últimas funciones de tidier, que son, recuerden que estamos acá viendo todo lo que se usa para laburar con base de datos usando tiders. Eh, Esto se usa mucho, es group by y summarize. Group by, bueno, el nombre es medio explicativo, agrupar, y summarize
se usa para, esto va con S, Summarize se usa para, ¿cómo se dice? Para sobre ese grupo que creamos aplicar ciertas transformaciones o ciertas funciones. Con un ejemplo va a ser más fácil más fácil de ver. Yo creo la variable base resumen, que es básicamente, de nuevo, parto de base, de la base original, la que tiene 12 variables, 677 observaciones. Me quedo con las columnas que a mí me interesan, es decir, en este caso país, provincia y metros cuadrados. Y yo lo que quiero ver es cuántas propiedades hay por país y cuál es el metraje cuadrado promedio de esas propiedades. ¿Cómo voy a lograr eso? Bueno, agrupo por país, group by país, y usando Summarize voy a crear una variable que en este caso es superficie promedio, sub-prom, la llamé, y le voy a aplicar esta función, la función promedio, eh, que la estoy ya, eso, recuerden que como esto está agrupado, lo que estoy haciendo es juntando por país y aplicando esa función a los elementos que están dentro de cada país. Y lo propio hago acá con esta función que se llama n paréntesis, que es medio, no sé si es un nombre muy conveniente, pero n paréntesis lo que hace es contar cuántas filas hay en cada grupo. Y bueno, estoy creando esta variable nueva que la llame n-prop. Corro esto, corro base resumen, o bueno, más fácil verlo acá, más visual. Y fíjense que tenemos entonces por país cada una de las variables. Entonces, por ejemplo, en Argentina o en Brasil, la superficie promedio de los inmuebles del Estado argentino es más grande que en otros países. Esto es clave porque para ver más o menos o evaluar cosas de los datos, agrupar por diferentes categorías puede ser muy importante o muy relevante. Queremos ver, por ejemplo, no sé, cuál es el salario promedio por sexo o por nivel educativo. Vamos a tener que agrupar por nivel educativo y pedirle que nos saque el promedio del ingreso, por dar un ejemplo de algo que vamos a hacer más adelante. Y bueno, NPROP está contando ¿cómo se dice? Cuántos inmuebles hay en cada país. Fíjense, 602 en Argentina, no sé, 11 en Estados Unidos, 4 en Brasil, eh, 7 en Uruguay, etcétera. Con eso medio que concluimos la parte de Tidyverse, o la parte de análisis de datos. Y ahora quiero que para plasmar lo que vimos hasta acá, hagamos un ejemplo de un trabajito con datos y que después creo que viendo la hora que es, la conclusión va a ser ggplot, que es nuestra, como mencionaba al principio, es una librería que se usa mucho para graficar. Yo lo uso mucho al menos porque está buena. Ahora van a ver. Pero vamos a usar la encuesta permanente de hogares. No me voy a meter mucho en detalle de qué se trata el EPH, solo las cosas que son estrictamente relevantes, pero les quería mostrar también, me pareció que podría estar bueno, mostrarles que hay un paquete que les voy a mostrar en la página web. Esto es muy interesante, que de hecho está hecho por dos profes de la UBA, que son Guido y Carolina Pradier. em, que lo que hace el paquete PH es que está vinculado directamente con INDEC, con la página de INDEC, entonces te permite descargar sin tener que entrar a ninguna página web, se integra y te permite descargar directamente nada, los datos del EPH. Entonces esto para la gente que labura con datos, o sea, la gente de ciencias sociales que labura con este tipo de datos, que bueno, la encuesta del EPH se usa un montón, capaz en alguna materia lo usaron o la vieron o la escucharon nombrar, es probable. Está buenísimo porque uno no tiene ni que andar descargando datos e importarlos con CSV, o sea, read-CSV, sino que cargas el paquete, eh, instalás el paquete, lo cargas y ya directamente puedes laburar con los datos del EPH. Eh, y bueno, esto es lo que les quería mostrar del signo pregunta. Muchas veces nos va a pasar que, bueno, justo no hay documentos para esto, no tengo suerte. A ver si les puedo mostrar con un comando de estos. Supónganse que no saben qué hace el comando summarize, que es algo que les va a pasar muy seguido. Capaz tienen que usar un paquete o se olvidaron qué quiere decir cada argumento dentro de una función. Eso va a pasar constantemente. Y yo para eso tengo dos grandes tips de qué les recomiendo que hagan. Uno, el primero, que es como el que te brinda R, es anteceder el signo pregunta al nombre de la función. Y les va a aparecer acá abajo a la derecha, en la pestaña Help, les va a aparecer un resumen de
Eh, Eso de, fíjense, por ejemplo, no sé, acá para Summarize les dice qué es cada argumento. Entre las comas, recuerden que están los argumentos, entonces lo que les va a dar como un resumen bastante útil de qué tienen que poner dentro de la función para que funcione. Eh, y eso nada, por ejemplo, acá en el caso de la librería de PH, bueno, por algún motivo no me trae, yo pongo acá signo de pregunta en una función que está dentro de la librería de PH y no me trae nada. Ah, mira, sí, ahí me trajo, no sé por qué antes no me agarraba. Em, Bien, y bueno, fíjense qué útil esto. Capaz yo digo, bueno, quiero usar la librería de PH, pero no me acuerdo exactamente qué argumento le tenía que dar para que me traiga lo que yo quiero. Y miren cómo les muestra un ejemplo acá donde vos te dice, bueno, year igual, en year igual le tengo que dar el año que queremos de la encuesta. En period le vamos a dar el trimestre que queremos de la encuesta. En tipo vamos a plantear si queremos que sea individual o por hogar. Y así sucesivamente. Entonces el signo bruto está bueno. El otro tip que tengo para darles es que usen ChatGPT. ChatGPT es muy útil para programar, es muy útil, porque muchas veces pasan estas cosas. Con ggplot, como vamos a ver en un toque, pasa mucho que capaz querés cambiarle el color a la línea de un gráfico. Y a veces puede pasar, suele pasar que no te acordás cuál era el nombre o cómo eran los argumentos de las funciones o qué tenías que tocar o qué había que hacer. Y la verdad que en ese sentido las IAs permiten ahorrar un montón de tiempo. Eh, Obviamente está bueno usar una IA. Yendo con datos, o sea, sabiendo qué estás haciendo, ¿no? No decirle a ChatGPT, haceme un gráfico, sino decirle cómo cambio la línea en este gráfico que hice. Esa me parece que es la forma eh, más razonable para ir o para llevarle dudas, digamos, a la IA. Pero yo le sugiero enfáticamente que traten, que usen ChatGPT, siempre, obviamente, entendiendo qué están haciendo atrás. Eh, pero eso es como una sugerencia. O sea, yo personalmente lo uso mucho y sirve para ahorrar un montón de tiempo. Porque muchas veces capaz, que eso, querés acordarte cómo eran las funciones de ggplot o de EPH o de tidyverse y ponerse a leer una documentación capaz en medio de un garrón y la IA en 30 segundos te explicó qué es lo que estás buscando, qué tenés que tocar, qué hay que hacer. Así que nada, vamos con esto. Yo ya corrí la librería de PH. No se olviden eso, que siempre que quieran usar la librería hay que cargarla, porque si no, no les va a funcionar. Y como le mostraba un poco acá en la documentación, no me quiero meter mucho en esto, después chusmeenla si les interesa, pero Get Microdata lo que hace es descargar de la página INDEC los microdatos que nosotros especificamos. Y acá, después de este pipe, pongo otra función que se llama Organize Labels, que de forma muy útil, ahora les voy a mostrar lo que pasa. Me traigo los microdatos, ¿no? Fíjense, acá en la consola me sale lo que está haciendo, entra INDEC, qué sé yo, me trae los microdatos. Voy a borrar esto. Esto no lo mencioné. Con la escoba, lo que hacen es borrar los objetos que están cargados en el entorno, y a veces está bueno hacer eso porque los libera el campo de trabajo para entender mejor qué estamos haciendo. Ahí está. Bueno, me descargué, entonces usando Get Microdata, me descargué los datos del EPH. Abro y fíjense el quilombo que es esto. El EPH tiene 235 variables diferentes y esta librería, muy útilmente con la función Organize Labels, hace lo siguiente. Fíjense que las variables tienen nombres codificados, como no sé, PP03C. Em, lo que hace Organize Labels es ponerle una etiqueta, una label, significa en inglés, a cada una de las variables. Entonces, ahora cuando abrimos, nos dice, si entramos desde acá, desde el preview, nos muestra o nos da una explicación muy breve de qué es cada variable. Fíjense entonces, no sé, CH12 es cuál es el nivel más alto que curso cursó, dónde nació, código de provincia, dónde vivía hace 5 años, etcétera. Bien. Tenemos nuestra EPH, nuestra base del EPH. Recuerden que son los datos de 2025 del primer trimestre, que es lo último que salió. Em, y supongan que queremos, por dar un caso típico de algo que que querrían hacer, por ejemplo, en el EPH, o que quiere ser un investigador, quieren calcular y graficar el salario promedio por sexo y por nivel educativo en el AMBA.
Entonces, primero que nada, vamos a mirar un poco las variables o el diseño de registro, que ahora les voy a mostrar muy rápido qué es, para que no estén en el aire, pero queremos identificar qué variables nos interesan y para eso vamos a usar el diseño de registro de encuesta. De por sí, aglomerado refiere al aglomerado urbano. P21 refiere es el nombre de la variable que habla de el ingreso por ocupación principal de la persona en pesos corrientes. Nivel-educ es el nivel educativo. Pond y yo no me quiero meter mucho en esto, pero es un ponderador que lo que hace es ajustar la muestra para representar a toda la población y ajustar la muestra por subdeclaración o no declaración, no importa, sin entrar en tecnicismos. Es algo que le vamos a aplicar a P21 para tener buenos datos. Y después CH04, que es el sexo de la persona. Lo que le decía el diseño de registro, no me quiero meter mucho en detalle porque la EPH es complicada, pero fíjense, ahí está. Encuesta permanente de hogares, esto lo descargan de la página de INDEC. eh, sí, IPC. Y es lo que ven en el diseño, lo que van a ver en el diseño de registro, en el índice tienen cada una de las variables. Entonces, por ejemplo, no sé, no quieren saber qué es P21, buscan P21 y les va a aparecer, ahí está, P21, monto de ingreso de la ocupación principal. O quieren saber qué es esa que apareció antes, PP03. La semana pasada son las preguntas que se hacen en la encuesta. Eh, en fin, vamos a limpiar un poco la base porque no podemos trabajar con 235 variables. eh, y vamos a usar las funciones que estuvimos viendo antes. Entonces vamos a seleccionar las que nos interesan, son estas de acá. Vamos a renombrar las que no es claro que son, como a P21 lo vamos a llamar ingreso, a Setso lo vamos a llamar, a CH04 lo vamos a llamar Setso. eh, y después vamos a aplicar este filtro a los aglomerados para quedarnos solo con el AMBA. Porque recuerden que parte del ejercicio que está planteado es eso, ver cuál es el salario promedio por sexo y nivel educativo dentro del área metropolitana de Buenos Aires. Y acá les ejemplifico una vez más con el tema del registro. Los aglomerados que van a encontrar están todos categorizados por número. Si ustedes van a la encuesta y buscan aglomerado, acá está. Si buscan aglomerado, les aparece a qué corresponde cada código. Entonces, 32 es Cava, 33 es el GBA, Gran Buenos Aires. Por eso vamos a filtrar. Y acá hay un operador que no habíamos usado antes, pero este porcentaje in porcentaje lo que hace es fijarse que nuestra variable, el primer argumento, esté dentro, o sea, se equivalga o a 32 o a 33 en este caso. Equivalga a una serie a cualquiera de los elementos que están dentro de un vector. Entonces yo corro esto y tenemos nuestra EPH clean, que esto es mucho más fácil de elaborar, donde tenemos, fíjense, ingreso, ponderador, nivel educativo, sexo y el aglomerado urbano. Bien. eh, y bueno, yo un poco antes les decía que muchas veces van a estar trabajando con datasets que son muy grandes o que son muy jodidos, donde capaz entrar a Excel y ponerse a scrollear no es la mejor opción. Entonces, para eso R nos provee una serie de herramientas de análisis de datos que nos permiten evaluarlos preliminarmente. Uno ya lo vimos, que es Head, que es como nos permite ver como la cabeza, los datos que encabezan al dataset, data frame, perdón. Tail es cola, son los últimos 6. Sample-n, este de Tiger, y está de Tidyverse, y está muy bueno porque lo que nos da es como un corte, una muestra. Nos da una muestra que el tamaño de la muestra lo especificamos en el segundo argumento. El primer argumento va el data frame, en el segundo argumento va el tamaño de la muestra que queremos tomar. Corremos y nos trae 10 datos al azar. Fíjense, ya se puede ir viendo que hay algunos, en ingreso hay algunos que tienen 0 y otros que tienen -9. Y a su vez, fíjense que los que tienen -9 tienen 0 en el ponderador. Esto no quiero entrar mucho en esta, pero 0 quiere decir que no declaró ningún ingreso por ocupación principal, ya sea porque no tengan una ocupación principal, es decir, son desocupados, o por cualquier otro motivo, no quisieron declarar.
Y después, cuando es -9, me parece que es que no se pudo evaluar o no quiso responder. Es no sabe, no contesta. Eh, bien. De nuevo, Summary. Summary está muy buena. Summary es una función, Summary paréntesis, que hace es de estadística descriptiva. Y fíjense lo que nos devuelve. Nos dice, le damos summary y el data frame y nos arma para cada una de las variables como un resumencito de cuál es el valor mínimo, primer cuartil, mediana, promedio, tercer cuartil, valor máximo. Nos hace es como si fuese un box plot o un resumencito de cómo están distribuidos los datos. Em, bien. Seguimos. Entonces, algo que nos va a pasar mucho en cualquier análisis de datos que hagamos es que vamos a ver que hay valores que nos hacen ruido y para evaluarlos se usan los comandos de Tivers que estuvimos viendo antes. Entonces, vimos antes cuando tomamos una muestra de 10 que había valores de ingreso que dan 0 o dan -9. Y nos fijamos, filtramos la base limpia por los valores de ingreso que equivalen a 0 y fíjense, tenemos 3866 filas que... esto nos lo dice toda la consola, ¿no? 3869 filas, perdón, 3875 filas que tienen como ingreso cero. Nada, para ver un poco de qué se tratan los datos con los que estamos laburando. Si filtramos por los que son -9, tenemos 919 filas que tienen ese valor, que obviamente es un valor absurdo, un valor estrictamente del registro de la encuesta en este caso. Y solo para chequear, efectivamente todos los valores que tienen -9 tienen en el ponderador el valor cero. Esto es porque el ponderador a los valores que son no sabe, no contesta, los multiplica por cero y los vuela de la muestra para no estar trabajando con datos que no tienen un valor real, que son como un no data, digamos. Em, Acá, bueno, un poco más de estética descriptiva. Acá que estamos usando la función count, que creo que hasta ahora no había aparecido. Y estamos contando, bueno, más fácil, más visual si lo corro. Y ahí tengo, lo que estamos contando es, dentro de PH Clean, dentro de la columna de sexo, cuántas filas hay de cada tipo. Entonces, 1, 3439, 2, 3742. Y nótese que esto está codificado. 1 equivale si se fijan en el diseño de registro y buscan sexo, van a ver que 1 equivale a hombre, 2 equivale a mujer. Eh, pero para laburar de forma más sencilla, esto lo vamos a tener que cambiar. Ahora vamos con eso. Bueno, Unique, ya lo hicimos esto antes, pero para ver qué tenemos en nivel educativo. No se olviden que acá no pierdan de vista que estamos queriendo saber cuál es el salario promedio de mujeres y hombres y salario promedio por nivel educativo en el AMBA. El filtro del AMBA ya lo hicimos, ahora queda calcular más o menos el salario para hombres y por nivel educativo. Para hombres y mujeres y por nivel educativo. Y bueno, Unique, fíjense, nos muestra que vos tenés valores numéricos que cada uno está asociado o tiene como label un string, una cadena de texto. Entonces, 1 equivale a primaria incompleta, 2 equivale a primaria completa, 3 secundaria incompleta, 4 secundaria completa, etc. Y si se acuerdan, mm, si antes vimos que los factores eran básicamente un vector que tenía, donde cada valor correspondía a un nivel. Y bueno, en este caso tenemos eso, tenemos un vector numérico donde cada número equivale a un nivel, que este nivel es un nivel educativo. Em, entonces, bien. Vamos a trabajar un poquito más sobre los datos para que nos quede más sencillo para después poder graficar o para poder después seguir laburando. Entonces, fíjense, acá vamos a operar sobre el pH limpio, por eso, bueno, acá esta sintaxis. Y con el pipe vamos a aplicarle dos mutate. En uno lo que vamos a hacer o tres mutate más bien. En el primero lo que vamos a hacer es usar case when para que cuando setSo toma el valor 1, le ponga, en lugar de 1, ponga el string hombre,
el texto hombre porque es más visual, es más fácil de elaborar, para entender de qué estamos hablando. Y finalmente, y bueno, lo mismo con el valor 2 que le va a poner mujer. Y ahora, con nivel educativo, por lo que les mencionaba antes, vamos a hacer que nivel educativo sea, usando la función asFactor, vamos a convertir en factor la variable nivel educativo. Y por último, acá, esto es algo que hago, es medio técnico, es para después poder operar, pero lo que hago es con el mutate poner, hacer que ingreso me lo tome como un vector numérico y que el ponderador me lo tome como un vector numérico. Em, Bien, corremos esto. Ahora sí, tenemos nuestra pH clean. Fíjense que nivel educativo ahora ya no es más, no son más numeritos, sino que son los labels del factor. Y sexo también lo recategorizamos y ahora dice hombre donde sea uno y mujer donde sea 2. Em, y también, bueno, acá por algún motivo me marcan known, pero también ingreso y ponderador son ahora variables numéricas. Bien, ahora vamos a hacer como una digresión, me pareció lo más fácil para introducir ggplot desde cero. Em, ggplot es, por escándalo, la librería que más se usa para hacer gráficos en R. Y lo que tiene es que es muy maleable. Es una función que tiene eso, se le puede incorporar otras subfunciones que se fueron creando con el tiempo y que permite, como nosotros en Excel a los gráficos le ponemos, le cambiamos el color de la línea o lo vamos cambiando en Excel o en cualquier otro software que usemos para hacer gráficos o que usen ustedes para hacer gráficos. Acá es un poco lo mismo, solo que obviamente con el lenguaje de R. ¿Y cómo se hace? Bueno, ggplot tiene una lógica de programación por bloques, es decir, que le vamos a ir agregando como partecitas a los gráficos usando el operador más. Entonces es como que, no sé, queremos agregarle que haya un punto en tal lugar, bueno, ponemos más y lo que ya vamos a ver a continuación. Y cada una de esas capas, hay como dos tipos de capas que se pueden agregar. Una son las asignaciones estéticas, que son con esta función que les puse acá, medio escondida, que es AES paréntesis. Y lo que hacemos con las asignaciones estéticas o de AES paréntesis es especificar qué variables queremos mostrar, qué atributo estético va a representar el valor de la variable, como puede ser el color, el tamaño, la transparencia, etcétera. Eso es todo lo que le vamos a decir al ggplot, al gráfico con AES. Y después están los geom, que son objetos geométricos. Es decir, como nosotros laburábamos antes con objetos que pueden ser números, vectores, cadenas de texto, etcétera. Todo lo que son objetos geométricos, básicamente son los elementos que componen un gráfico, sea un punto, una columna, un eje, una línea. Esas son las cosas que vamos a ir aclarando con geom paréntesis. Y acá les quería empezar con un ejemplo muy básico, muy sencillo, que es este ejemplo. Me descargué una base de IPC mensual entre 2017 y 2025. La guardé acá en mi directorio. Fíjense que acá es lo mismo que hicimos antes, usando la función readCSV. em, Estoy trayéndome de mi directorio, estoy leyendo este data frame al que le estoy llamando IPC. Y con el pipe, otra cosa estoy haciendo, porque, ¿por qué hago este mutate? Donde yo estoy diciendo que el mes lo estoy cambiando con un as punto a que sea una fecha y le estoy dando un formato en específico. ¿Por qué? Porque yo lo descargué de INDEC y INDEC tenía la forma de expresar los años argentina. Esto lo dije muy al principio, no sé si recuerdan, pero en Argentina expresamos los días como día, mes, año y R o R base al menos los interpreta los años como año, mes, día. Entonces, lo que le estoy diciendo acá con este argumento que es format, que de hecho, si ustedes se fijan, por ejemplo, como les decía, usan el signo de pregunta, les va a traer la documentación o las especificaciones o eso, los datos subyacentes a la función as.date. Y fíjense que en argumentos aparece format y format lo que hace es, les dice, es un carácter que
lo que prueba es, o que le especifica cuál es el formato de la fecha que vos tenés en tu base de datos para que R la pueda interpretar. Eso es lo que estoy haciendo acá, forma resumida. Hacemos esto, trajimos acá nuestro... A ver, esto está raro. Bueno, esto está medio roto, no sé por qué. Claro, qué salame. Me olvidé el signo de pregunta. Ahí está. Bien. Ahora sí. IPC, fíjense que tiene dos columnas. Una que es el mes, que está en formato año, mes, día, que es lo que puede entender R. Y, y una columna que se llama bar, que es básicamente la tasa de inflación mensual. Bien, empezamos con ggplot. Primero decimos, bueno, ggplot y le damos como argumento nuestra base. Y fíjense que en la solapa de plots, abajo a la derecha, este es como nuestro lienzo de trabajo de plots, o de gráficos. Fíjense que me da una hoja en blanco, no me da nada. ¿Por qué? Porque no le asigné ningún, lo que les decía antes, ningún geom ni ningún AES. O sea, no le di a ggplot no le di ningún argumento sobre qué quiero que me represente o qué quiero que genere. Em, y también para mostrarles, bueno, acá tienen la escoba que aparece por todos lados, que les permite limpiar los gráficos que están viendo. Una zona de export para exportar el gráfico que generaron. Y una zona de zoom que les extrae como una solapa donde ven el gráfico que generaron. Como una ventana, un pop-up. Bien, continuando un poco con esto. Bueno, vamos a empezar a darle argumentos a ggplot. El primer argumento es data. ¿Cuál es? Data igual, lo que vamos a poner acá es nuestra base de datos. Es decir, de dónde queremos que, o dónde le estamos especificando al ggplot, a la función, que saque los datos que después va a tener que representar en un gráfico. Y acá entra nuestro AES, y fíjense que en AES, esto es bastante sencillo. En X igual vamos a poner lo que queremos en el eje X, y en Y igual vamos a poner lo que queremos en el eje Y. Em, Ahora, si nosotros corremos solo esto, fíjense que, bueno, nos asignó los ejes, tal como esperábamos, pero no nos dio nada más. Tenemos solo los ejes, pero no tenemos ningún objeto geométrico representado en el lienzo, en el plot, en el gráfico. Para eso es donde entra Geom. Los Geom, acá esto es algo que no les mencioné, pero si ustedes escriben la función, les va a aparecer como toda una ventana donde pueden ir viendo las diferentes opciones que tienen en este caso de objetos geom-bajo que nos brinda ggplot. Y fíjense que tiene 10 millones, desde, no sé, botsplot, crossbar, gráficos de densidad, histogramas, dotplot, barras de error, un montón de elementos geométricos que le podemos sumar a los gráficos. Em, en nuestro caso acá estamos usando GeoPoint, que fíjense, es básicamente una nube de puntos. Y a cada punto correlaciona X, o sea, los meses y la variación, y te le asigna un punto a cada, a cada observación, a cada fila. Y bueno, nada, en este caso quizás yo lo que hice primero mostrar es una nube de puntos, que es como lo más básico. Y supónganse que nosotros quisiéramos hacer una línea, que es lo más razonable para mostrar una inflación, ponele, bueno, ahí está. Usamos en vez de GeoPoint, GeoLine, y nos va a plotear una línea. Ahora, este es un gráfico bastante feo, como verán, y ahí es donde empiezan a entrar todos los atributos estéticos que uno le puede meter usando ggplot. Uno de ellos son los temas o THEME, que también hay un montón. Si van viendo, guión bajo, escriben la función, perdón, ponen tab, ahí está, bueno, está difícil, ahí está. Ponen tab, ahí ven todos los tipos de temas que tienen, que son temas de ggplot. En este caso voy a usar este theme minimal, que es como medio minimalista, borra el gris de fondo y lo deja medio así con un fondo blanco que es más visible.
Otro ejemplo, supónganse que queremos sumar que la línea en vez de ser negra sea roja y un poco más ancha. Ahí es donde entran dentro de geometline, o sea, dentro del objeto geométrico, porque claro, le estamos aplicando argumentos a la geometría, al elemento que estamos sumando al gráfico, en este caso es esa línea. Ponemos como argumento uno el color, rojo, y este argumento que es line width, que es el ancho de la línea, porque acá está muy finita, queremos que sea más ancha, bueno, corremos esto, y ahí tenemos nuestro gráfico de inflación, muy básico, pero ahí le hago zoom, ahí está. Bueno, ahí está. Línea roja un poco más ancha. Eso es lo que genere. Bien, ahora sí, vamos a graficar los datos de EPH. Con este conocimiento que ahora tenemos sobre ggplot, vamos a tratar de cumplir nuestro propósito o la tarea o el ejercicio que habíamos puesto y graficar los datos de pH. Y para eso, si queremos mostrar el salario promedio de esto, por sexo y después por nivel educativo, lo más lógico sería, pienso yo, o la forma que pensé es hacer columnas, y que esas columnas tengan en el eje Y el nivel de ingreso y en el eje, o el ingreso por ocupación principal promedio, y en el eje X ¿cómo se dice? La categoría, ya sea sexo o el nivel educativo. Ahora, nosotros recuerden que en nuestro EPH Clean teníamos algo de este estilo, ¿no? El ingreso, el ponderador, que como cualquier ponderador, lo que vamos a tener que hacer es multiplicar cada fila de ingreso, cada elemento por la ponderación. Tenemos el nivel educativo ya categorizado, sexo y aglomerado, que en este caso no lo vamos a usar. Em, pero claro, si yo le doy esto a ggplot, esto así como está, no hay nada o sea, para empezar no vamos a estar mostrando lo que queremos mostrar, que es el salario promedio por categoría. Entonces, ahí es donde vamos a usar, como vimos antes, las funciones group by y summarize de tidyverse, que muy generosamente lo que nos van a devolver es lo siguiente. Vamos a crear dos data frames. Uno que agrupe por sexo y calcule el ingreso promedio, y otro que agrupe por nivel educativo que calcule el ingreso promedio. Y para eso voy a incorporar una función que es medio de nicho, pero para elaborar con EPH se usa bastante, que es esto, weighted mean, que es básicamente un promedio ponderado. Nada que no conozcan, pero eso. Lo que creamos es usando Summarize o dentro de Summarize, creamos una variable que es ingreso promedio, que está asociada a cada categoría, que es básicamente el promedio ponderado, el promedio de ingreso ponderado por el ponderador del EPH o el factor de expansión, como también se lo llama. Y fíjense que tenemos, cuando vemos este data frame, tenemos nuestras dos columnas, sexo e ingreso promedio, y tenemos el ingreso promedio de los hombres, el ingreso promedio de las mujeres en el AMBA, y bueno, ahí tiene una medida de la brecha de género, 510.000 para el hombre, 272.000 para la mujer, para este corte del EPH. Recuerden también que es EPH individual, entonces estamos tomando el ingreso de las personas y no de los hogares. Bien, nota al pie. Y bueno, y respecto al nivel educativo, un poco lo mismo. La gente que tiene primaria incompleta tiene un ingreso promedio de 36.379 pesos. Esto da muy bajo porque debe haber declaraciones muy bajas que te tiran para abajo el promedio. Sin instrucción, 8.000 también. Son datos para tomar con pinzas. Em, y después tenemos primaria completa, 251.000. Secundaria incompleta, 182.000. Curiosamente, los que tienen primaria completa cobran más que una persona con secundaria incompleta. Bueno, lo- cada uno habrá una explicación para eso, para por qué estamos observando esto. Secundaria completa, 500.000. Superior universitaria, 528.000. Superior universitaria, 1.010.000 de ingreso promedio. En fin. Ahora sí, con este formato de datos, que es un cuadro de doble entrada, donde tenés categoría en la primera columna y la variable a graficar en la segunda columna, igual que como teníamos en IPC le damos, en el gráfico le damos como el mes como primera columna y el dato que queremos graficar como segunda columna.
Bueno, estos son así, o sea, de doble entrada tienen que ser los cuadros para que ggplot pueda graficar. Porque de nuevo, si nosotros le damos un cuadro de este estilo, no hay forma de aclararle o de explicarle qué es lo que va a tener que graficar. Por eso es que calculamos los promedios para poder ver lo que necesitamos ver, que es el promedio por categoría, es decir, por sexo y por, ¿cómo se dice? Y por nivel educativo. Entonces ahora sí, vamos a crear este graph-s. Recuerden que los gráficos también se pueden guardar como objetos, por eso es que yo estoy haciendo, eh, estoy creando este objeto que se llama graph-s y que va a contener básicamente el plot, el gráfico. Le damos la base de datos como primer argumento. Acá podemos hacer dos cosas diferentes. Recuerden que acá, en el primer ejemplo que dimos, pusimos como argumento data igual a la base de datos. Otra forma que se puede usar para darle la base de datos a ggplot o darle a entender cuál es la base de datos con la que queremos que trabaje es usar un pipe. Entonces nosotros agarramos y ponemos nuestra base de datos, que es la que creamos recién, el pipe y ponemos ggplot después del pipe. Entonces esto es exactamente lo mismo en vez de hacer toda esta cuestión con el pipe, lo que podemos haber hecho es directamente poner data igual eph-graph, etcétera. Pero bueno, les quería mostrar las dos formas para que vean que es un poco lo mismo. Bien, esto ya lo mencionamos. Fíjense que ahora, como estamos por hacer una columna, aparece un nuevo elemento estético. Recuerden que tenemos los elementos geométricos, que es lo que vemos en el gráfico, y los elementos estéticos, que es la asignación de cosas. Es decir, la asignación de cosas me refiero a la asignación de qué variable va a ser cada eje, qué color o qué le va a dar color a las columnas, en el caso que vamos a hacer ahora. Por eso es que ahí aparece este argumento que se llama fill, que es un argumento propio de los de las columnas, que es básicamente, nosotros le vamos a explicar a ggplot con qué criterio queremos que pinte las columnas. Eh, Ahora con el ejemplo o cuando lo corramos va a ser mucho más visible. Entonces nada, le damos, en la X va a estar el sexo, en la Y va a estar el ingreso promedio y como color de las columnas las va a colorear de acuerdo al sexo. Entonces nosotros corremos esto. Ahora tenemos, fíjense, un nuevo objeto que es un ggplot. Si nosotros tocamos, o lo abrimos acá en el display, en esta solapa, nos va a mostrar las diferentes cosas que le fuimos especificando. En este caso, bueno, es una lista que tiene la data, es decir, el data frame, layers, que son como las capas, layers es capa, que es lo que fuimos poniendo, escalas, un mapeo, que es básicamente las estéticas y los plot, bueno, coordenadas, una serie de cosas. Sin entrar mucho en eso, corremos el gráfico y tenemos ahí nuestro primer gráfico de columnas. Nada, un poco lo que veíamos recién en los datos representado en columnas. Pero noten que es bastante feo esto. O sea, es feo el tema. Las escalas se ponen automáticamente. Como son números grandes, se ponen automáticamente como en notación científica. Eh, y ahí es donde va a entrar a jugar mucho, ya les voy advirtiendo, cuando hagan gráficos con R, ChatGPT y las diferentes librerías que puedan ir investigando en la web. Y acá yo lo que les sugiero es que esto pasa mucho, les salió, por ejemplo, no sé, eh, el eje Y le salió en notación científica y ustedes lo quieren poner en otra notación. Bueno, le preguntan a ChatGPT, che, estoy elaborando con ggplot, quiero cambiar la escala o la notación de la escala y probablemente haya, como me pasó en este caso, una librería que se llama Scales, que a posteriori la usé un montón, pero cuando la primera que hice gráficos en ggplot no la conocía, que justamente sirve para operar sobre las escalas, para que no nos queden o que no queden por defecto como las haría ggplot. En la programación también, para todo problema hay un montón de soluciones. En vez de usar la librería de escalas, por ejemplo, podrían cambiar desde la consola podrían cambiar
la notación numérica que usa R. Hay 10 formas de resolver un mismo problema. Yo acá les voy a mostrar una, que es usando esta librería de escalas. Entonces la cargan. eh, y ahora sí se va a poner un poco más complicado porque vamos a sumar muchas cosas. Fíjense entonces. Le sumamos primero lo mismo que hicimos antes. ggplot, la estética donde mapeamos cada cosa al eje que corresponde o al elemento que corresponde del gráfico. Geoncall, le agregamos, como hicimos antes, este tema que es más lindo más fácil de visualizar, más prolijo. Sumamos acá una función que se llama Scale Fill Manual, donde lo que estamos haciendo básicamente es darle colores a las columnas. Dentro de la Scale Fill hay un montón. Ustedes ponen Scale. Fíjense que tienen Scale Alpha, Scale Color, Scale. Hay uno que se llama Color Viridis, que lo vamos a usar después. Estos de acá. En fin, todo lo que es Scale Fill, lo que hacemos es operar sobre la estética Fill. Y lo que hacemos básicamente es cambiar los colores. No queremos que estén los colores por defecto, se los cambiamos de esta forma, con Scale Fill Manual. Y en valores le damos un vector con los colores que queremos asignar. Voy haciendo a poco, miren, por ejemplo. Ahí está. Bueno, guías es una. Esto si queremos que aparece acá abajo. A ver, perdón, yo corro esto, corro esto. Bueno, en este caso guías no estaría haciendo mucho, así que ignórenlo por lo pronto. Acá está lo que le decía de las escalas. No queremos que esté en formato científico, queremos que esté en algo legible, dado que nuestra escala es pesos corrientes. Bueno, sumamos la función scale y continuous, que de nuevo, si no saben de de qué se tratan los argumentos de cualquier función, le anteponen el signo de pregunta pueden ver ahí qué significa cada argumento. Eh, Bien, después labs, también labs es el corto para labels y son funciones con las que las estéticas X e Y le van a poner un label o un nombre, que es básicamente poner un nombre al eje, en este caso. Eh, al eje X le quiero sacar este sexo porque es bastante autoexplicativo. Al eje Y le quiero poner pesos corrientes en lugar del nombre de la variable que es ingreso promedio. Y acá hay otra función más, ggtitle. Como ven, hay 10 millones de cosas que uno le puede ir sumando a los gráficos. Por lo general, una vez que ya estás más cómodo, más ducho, ya te van saliendo un poco más de memoria, pero eso, de nuevo, no tengan miedo de estar haciendo un gráfico en R. Yo les aseguro que pueden salir gráficos muy lindos de R, muy, muy, muy estéticos para presentaciones y demás. Es cuestión de preguntarle a ggplot, perdón, a ggplot, a ChatGPT, eh, che, ¿cómo hago para cambiar la escala? Y les va a devolver una función, probablemente. Y fíjense, corro esto de nuevo, vuelvo a correr el gráfico, el objeto del gráfico, y fíjense que ahí me quedó un gráfico mucho más lindo. Eh, Pueden editar los colores como quieran. Y tengo ahí mi título, el nombre de las que le puse acá a escala, a cada eje, a X no le puse ninguno. eh, en fin. Y por último, regresión no lo vamos a llegar a ver porque ya faltan 5 minutos. Eh, por último, vamos a hacer el gráfico de nivel educativo. eh, y acá es un poco lo mismo. Fíjense que voy a mapear al eje X el nivel educativo. Voy a mapear al eje Y el ingreso promedio que calculamos previamente usando Summarize. Voy a mapear a Phil el nivel educativo para que pinte las columnas de acuerdo a el nivel educativo. Fíjense que ahora les voy a mostrar qué pasa si no hago eso, si no uso este fill, pero esto es clave para después poder asignarle los colores así como queremos poner colores a mano o colores los que nosotros querramos. Tenemos que crear la estética fill, si no, no nos va a dejar. Por ejemplo, miren, les doy un ejemplo práctico. Si yo no hubiese puesto esto, no hubiese creado la estética filo, no lo hubiese mapeado, cuando yo corro esto, trato de ver el gráfico, fíjense que me queda, no le puedo asignar colores.
las columnas me quedan de color genérico gris. Es decir, que Scale Fill Manual, que es una función que opera sobre esa estética o ese mapeo, esa parte del ggplot o del plot, deja de funcionar. Por eso es que tenemos que incluir esto, o la estética, o mapear este fill. Y ahora sí tenemos nuestros colores. Bien. Y bueno, acá un poco lo mismo. En vez de usar el Scale Fill Manual, usé esta función que se llama Viridis, que la trae ggplot y que es una escala, básicamente Viridis es una escala de colores. Eh, También hay una librería que se llama Paleteer, les voy a mostrar porque está muy buena. Esta, Paleteer. Si descargan esta librería, la cargan, hay un comando que les permite traer una serie ustedes buscan Paletir R en internet y les sale. Miren, les voy a mostrar, pues está bueno esto, yo lo uso bastante. Así como para ejemplificar la cantidad de cosas que se pueden hacer en, con las librerías que crea la gente en R. No, esto no es lo que estaba buscando. O sea, fíjense la cantidad, les da todas las paletas de colores que se les pueda ocurrir. Tienen paletas dinámicas, temas de, no sé, de distintas cosas. Miren, pelis de Wes Anderson, por ejemplo, qué sé yo. Un montón de temáticas de colores que le pueden dar a sus gráficos. Esto está bueno y bueno, es como un ejemplo de eso, la cantidad de cosas que pueden hacer con las librerías que crea la gente en R. Ese es el gran fuerte o uno de los grandes fuertes del software. Bien. Em, Bien, estábamos en esto. Le dábamos como scale Filviridis. Guías tampoco ponemos ninguna. Lo mismo que hicimos antes. Y fíjense, miren esto. Esto es lo que tenemos si creamos el gráfico hasta acá. Em, Hacemos zoom para que esté un poquito más prolijo. Tenemos este grafiquito. Em, Supongan que yo quisiera, por ejemplo, que haya un label arriba de cada columna que me diga cuál es el valor. Bueno, la forma más básica que hay para hacer eso, después se puede mejorar, se puede hacer más lindo, poner cuadritos, etcétera, es con Geom Text. ¿Por qué Geom? Porque estoy sumando otro elemento geométrico, para que vean cómo se van sumando las capas. Entonces, Geom-Text lo que va a sumar es un elemento geométrico que es básicamente un texto. Entonces, corremos todo completo. Fíjense que también hice cambiar el valor de la escala para que le ponga esto, le formatee la coma, ponga punto como separación de los miles y coma como decimal, etcétera. Em, Pongo los labels eh, o las etiquetas, corremos y tengo acá mi gráfico de salario promedio por nivel educativo para el primer trimestre de 2025 con las respectivas etiquetas que salen del cuadro que estuvimos viendo antes. Eh, Así que bueno, con eso me parece que estamos bastante bien. Veo que hay dos personas. Si tienen alguna duda, eh, no tengan miedo de abrir el micrófono y preguntar. No, bueno, Yusef, ¿alguna pregunta? no, pregunta no tanto, más bien comentario. Primero, súper completo lo que viste, Vaigo, gracias. Para motivar un poco, estos cursos y este del estudio y los otros que dimos, esto está buenísimo como un puntapié. Yo lo que recomendaría enfáticamente es que al momento de que surja una oportunidad para usar estas herramientas, probablemente en la facultad, en algún curso donde tengas que analizar datos, donde tengas que armar gráficos, em, tratar de, digamos, activamente elaborar con esto, porque esto es algo que se aprende trabajándolo. Siempre está buenísimo un curso como para que sepas de la herramienta, como para que te orientes tentativamente, pero nadie te va a enseñar a laburar con estas herramientas para las cosas que te van a servir a vos. Solo vos como te puedes enseñar eso. Y para motivar Total. un poco, estas herramientas de Edre y Stata, quizás uno piensa que no suman tanto al CV, porque quizás no es lo que elaborás en un laburo corpo en el día a día,
Yo en mi caso no los usaba Dre y Stata. Pero está buenísimo porque señalizan un montón que vos sabes manejar herramientas informáticas, y sabes hacer análisis de datos. Eso que está tan de moda y Ujú. que está tan demandado, que es laburar con grandes bases de datos. Bueno, vos cuando haces el laburo de trabajar con Edre en tareas, en trabajos prácticos de la facultad y ya como manejarte con eso, ya un poco entrenás la cabeza para manejarte con esas dimensiones, como para hacerte idea de, bueno, a ver, que estas columnas, estas filas, ¿viste? Como ya armarte, ¿viste? Los data frames en la cabeza para observaciones que pasan en millones. Vos decís que estas cosas de manipular datos capaz las podés hacer con Excel. Ujú. Excel vos podés elaborar hasta un par de miles Sí, de filas o de total. columnas. Para Y comparación, aparte, sí. no, te sumo eso, que está bueno, todos los lenguajes en un punto, viste, que medio que se parecen. O sea, una vez que sabés laburar con R, cuando te tiran Python por la cabeza, es mucho más fácil de dominar. Y por eso también mencionaba lo de no tenerle miedo a incorporar herramientas como ChatGPT, porque obviamente está bueno ir a la IA con ya una idea en la cabeza de qué queremos que nos devuelva. Porque si no, si yo le pregunto a la IA, haceme un gráfico, es infinita la cantidad de cosas que nos puede tirar y capaz realmente no, terminamos no entendiendo nada o no mejorando nuestra comprensión sobre lo que estamos laburando. Pero si vamos con preguntas del orden de, che, ¿cómo es la sintaxis? Che, ¿cómo es esta función? Che, ¿cómo puedo...? En ese sentido es recontra rico y todo lo que se aprende para R o para Python, después va para todo el lenguaje. Eh, Está buenísimo. Total. Sí, sí, 100%. Ahí estaba Ezequiel escribiendo, no sé si tenías alguna consulta, Ezequiel. Ah, bueno, muchas gracias. Allá. Gracias a vos Bueno, por quedarte. sí, Ojalá gracias por te quedarte. sirva. Y bueno, nada, y de vuelta, si quieren volver a ver algo, lo van a tener grabado probablemente para el día de mañana. Está en nuestro canal de YouTube. Y bueno, gracias a los chicos que se quedaron, gracias a Tommy por dar la clase, la verdad, súper completo. Y bueno, ya estamos cerrando. Como siempre, aviso parroquial, los invitamos a seguirnos en nuestras redes. Somos Variable Independiente. Por ahí nos pueden encontrar por Instagram y Variable Independiente FCE en YouTube. Bueno, muchas gracias y estamos hablando, nos estamos viendo por la Facu. Buenísimo. Gracias, Yusef. Nos vemos. Gracias, Tommy. Chau. Chau, chau.